En el libro de Romanos, capítulo 12, desde el versículo 9 al versículo 21. Yo he titulado este mensaje, No tengas el arco siempre tenso. Después entenderéis por qué. Pero vamos a leer este pasaje en Romanos 12, versículos 9 al 21. Dice así: el amor sea sin fingimiento, Paco, aborreciendo lo malo y adhiriéndoos a lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Bien, bueno, como os dais cuenta, el pastor Miguel no está con nosotros hoy, Os está predicando en la iglesia de Lucena, y él me pidió que compartiese con la iglesia alguna reflexión el próximo día 20, que es la semana que viene. Yo, como siempre, le dije que sí, porque para mí predicar la palabra de Dios y edificar a los hermanos es parte de mi vida. Es decir, estoy acostumbrado a ello desde que tenía 17 años, ¿no? Y entonces me siento bien haciéndolo y sé que muchos son edificados y eso me alegra. Pero resulta que en estos días me han llamado para operarme de la oreja, el próximo martes, gracias a Dios. Para los que no lo sabéis, hace unos 7 u 8 años me operaron de un pequeño vaso celular. El vaso celular es una célula que se puede convertir en algo maligno, en una célula cancerígena. Entonces, en principio, la recortan, la quitan y parece que eso se queda ahí y no pasa más nada. Pero hay veces en que el vaso celular pues tiene como una raicilla y entonces se sigue reproduciendo, ¿no? Y aunque me dijeron la primera vez que había salido todo muy bien, pues se siguió reproduciendo y se siguió reproduciendo y he pasado por 5 operaciones quitándome un vaso celular, hasta que me dijeron que toda la zona de la izquierda de la cara, pues que tenía debajo bastantes células cancerígenas y que había que quitar la parótida
que es un nervio que cruza por aquí, y que había peligro de que se me quedase la cara así, caída, que no pudiese hablar bien, pero el Señor no ha querido. Y está un poquillo tonta porque a veces no la siento, pero sigue donde está. Y bueno, lo que hicieron hace 1 año y medio pues fue levantarme la cara completa, esta parte, limpiar todas las células cancerígenas que había, y después de eso me dijeron que tenemos que estar revisando para ver que no vuelva a salir de ninguna de las maneras. Bueno, gracias a Dios, llevamos 1 año y medio ya después de la operación y no ha vuelto a salir nada. Así que el Señor hasta aquí nos ayudó, como dice la palabra de Dios. Y bueno, por fin, el próximo martes me van a abrir un poco el conducto del oído, porque en la operación que me hicieron, que fue bastante grande, pues la carne se fue cerrando mucho y se cerró mucho el conducto auditivo, de forma que en este oído tengo como una pérdida de audición del 40%. Para compensar eso me tienen que abrir el agujero ponerme un canalillo de plástico para que ya escuche bien por los dos, aunque las 2 orejas no se vean exactamente igual, porque esta está normal, pero esta parece un soplillo. Pero bueno, lo importante, hermanos, es la vida y estar aquí. Bien, esto ha hecho que Miguel y yo tengamos que cambiar los días de predicación. Él iba a predicar hoy, yo predico hoy, porque el martes saldré seguramente de allí con una venda por aquí, yo no sé lo que más me pondrán, y no me quitarán los puntos hasta la semana siguiente. Quiere decir que y escucharé nada más que por este oído. Entonces, es mejor que predique hoy, que lo tengo claro, y que me escuchéis. Bien. El pasaje que hemos leído en mi Biblia lleva un subtítulo que dice Consejos para la vida cristiana. Y si nos damos cuenta, hay tal cantidad de mandamientos y de enseñanzas en esos versículos que hemos leído que yo podría estar hablando pues 8 o 9 meses sobre todo lo que hay ahí, porque hay tantas cosas preciosas para tratar en ese pasaje que no terminaríamos, es la verdad. Pero yo quiero centrarme hoy especialmente en los versículos 17 al 21. Y quiero que los volvamos a leer. Vamos a leer 2 veces para recordarlo mejor. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. El pasaje, hermanos, trata con la venganza, con el estar en paz con uno mismo y con los demás, con no ser rencoroso y sobre todo aprender a ganarle al mal haciendo el bien. Esta es una síntesis muy chiquita, pero ya quiero que se nos vaya quedando eso
firme. Si os dais cuenta, esta parte empieza hablando de mal por mal y termina hablando de bien por mal. Es decir, en medio del pasaje se ha producido un cambio grandísimo. Es la transformación que el cristiano tiene que experimentar. El cristiano no se puede relajar y seguir como cuando conoció al Señor, sino que tiene que haber una transformación, porque hay un cambio, porque el Señor está con nosotros, porque nos ayuda por su Espíritu Santo. Y entonces podemos ir cambiando cosas que al principio nos parecían muy difíciles. Y el pasaje termina diciéndonos, como hemos visto, que tenemos que aprender a ganarle al mal haciendo el bien. Cuando estaba meditando en esto, me venía a la mente uno de los problemas que se está viviendo en nuestro tiempo y que, es decir, lo vemos y lo escuchamos por todas partes, y es lo que se conoce como la crispación. La crispación o la irritabilidad. La crispación es un término que el diccionario define de la siguiente forma. Fijaos lo bien que lo define. Dice, estado emocional en el que la persona se siente irritada o exasperada por alguien. Sensación de necesidad de defenderse de algún agente exterior. Y el diccionario ideológico, que es un diccionario que trabaja con sinónimos para explicarnos un poco toda esta serie de cosas, dice lo siguiente acerca de crispación y de irritabilidad. Es lo mismo que tener los nervios a flor de piel, estar a punto de estallar, estar con la escopeta cargada o a punto de saltar, no estar dispuesto a aguantar nada o saltar a la más mínima. ¿Entendemos todo lo que es la crispación? ¿Habéis visto o conocéis, a lo mejor más cerca de lo que uno piensa, a personas que están en una situación de continuo malestar, que no disfrutan de la vida, que viven como amargados, siempre dispuestos a buscar pelea con quien sea, que saltan por todo, que les molesta todo, que nada les viene bien, que nada nunca está bien hecho, que saben descubrir rápidamente los defectos de los demás, pero no ven nunca defectos en sí mismos, que están permanentemente amargados con los demás. ¿Conocéis a alguien así? Yo conozco unos pocos. Y lo peor de todo es que a veces me los encuentro dentro de la iglesia. Eso es lo peor de todo. Porque todavía la transformación no se ha completado. Y tenemos un cuerpecito de carne que hasta que no se vaya transformando nos cuesta mucho trabajo doblegar. Estamos viviendo, hermanos, en una sociedad que está continuamente con las uñas sacadas, esperando a que alguien haga o diga algo que no le cuadre o que no le guste para pegar la tarascada. ¿Es verdad o no es verdad? Estamos viviendo ese tipo de sociedad. Y lo peor de todo, hermanos, es que no nos damos cuenta, pero los cristianos somos parte de esa sociedad. Y como mencionábamos hace muy poquito arriba en el estudio del Café con Jesús, se nos pega más fácilmente lo de fuera que lo de dentro.
nos adaptamos mucho más fácilmente a lo que es la forma de vida exterior que a aquella que agrada a Dios. Eso es así. Como digo, hermanos, es muy importante que entendamos que hay una enseñanza diferente dada por Dios. Y que esa enseñanza, hermanos, como hemos leído, es una enseñanza en la que nos enseña cómo comportarnos cuando somos injuriados, cuando se nos molesta, cuando nos incomoda a otro. El pasaje que hemos leído, hermano, empieza hablándonos de esa actitud tan, ¿cómo diríamos?, tan justa, entre comillas, que decimos nosotros muchas veces, el que la hace la paga. ¿No? Eso nos parece muy justo, el que la hace la paga. Como si esa actitud solucionase algo. Muchas veces esas actitudes no solucionan nada. Es el antiguo mandamiento de las culturas semíticas, no solo de los judíos, que decían ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, es dar rienda suelta a nuestra crispación, a satisfacer nuestro yo, porque, como diríamos, yo no puedo permitir que nadie me ponga el pie encima. Es lo que yo he enseñado algunas veces acerca del síndrome de Lamec. Lamec es un personaje que aparece en el capítulo 4 del libro del Génesis. Personaje muy antiguo. Y él, digamos, escribió un poema un poco macabro, en el que habla acerca de que vino alguien y lo hirió, y él, en lugar de devolverle la herida, lo que hizo fue que lo mató. Es decir, tú me la has hecho, pero yo te la voy a hacer más grande. Ese es lo que se conoce como el síndrome de Lamec. Y es también, en la cultura judía, el síndrome de Sansón. ¿Os acordáis de Sansón? Sansón, es decir, cometió el pecado de romper su voto con Dios y todo lo demás, y los filisteos lo capturaron. Dice la Biblia que le sacaron los ojos y lo pusieron a moler, sustituyendo a un burro. Y llegó el momento en que, digamos, él se vio con la posibilidad de vengarse de todos los que tenía allí alrededor. Y entonces su grito de guerra fue: ¡muera yo con los filisteos! Y echó abajo el templo donde estaban reunidos todos, produciendo una gran mortandad. Es un poco como el célebre refrán castizo que tenemos que dice: por ver un tuerto me salta un ojo. Es decir, lo que nos importa es nosotros. Yo lo comparaba, hermanos, con lo que pasa hoy en día muchas veces en Israel. A veces los cristianos nos hemos creado como una valoración de Israel como si Israel fuese la perfección, como si Israel fuese la maravilla de las maravillas. Y hermano, Israel comete injusticias como cualquier otro país del mundo. No son ni tan santos, ni tan buenos, y además despreciaron a Jesús. ¿Vale? Pero mucha gente, es decir, piensa que Israel hay que rendirle culto.
A Israel no hay que rendirle culto, hay que rendirle culto a aquel que viene de Israel, a Jesucristo. Israel es una nación más, con muchos problemas y muchos errores. Y fijaos lo que sucede. En Israel un palestino que se siente oprimido se va a lo que es un puesto de guardia y mata a un soldado. Y a él lo matan también, evidentemente, lo matan. Pero Israel no se conforma con eso. Israel indaga dónde y en qué barrio vivía ese palestino. Y bombardea el barrio matando a mujeres, a niños, a ancianos y algún que otro hombre. Y como dijo un ministro en televisión, un ministro de Israel en televisión, dijo: todo esto es un escarmiento. A nosotros, él dijo, nosotros no pagamos mal por mal, sino que nos vengamos de tal manera que quien nos hizo algo equivalente a un 4 en una escala del 1 al 10, lo machacamos castigándolo con un 10. Es decir, lo máximo que te pueda hacer de daño te lo hago y me vengo. O sea, hermanos, que Israel no es tan santo. Tengámoslo muy claro. Bien, como he dicho antes, estamos viviendo una época en la que la gente vive en una continua crispación. Y la diferencia entre la crispación y la irritabilidad es que irritarse es vivir un episodio de crispación momentáneamente. Es decir, se tenga o no se tenga culpa de ello. Pero es algo que dura un tiempo. Mientras que el problema de hoy es que la gente vive permanentemente crispado. Es decir, se vive en una continua crispación. Está todo el mundo con los nervios de punta. Todo el mundo responde malamente. Se reacciona mal frente a cualquier cosa. Se está incómodo por casi todo y molesto con casi todo. Ya bebé. Hace un par de semanas, cuando estaba meditando en el texto que hemos leído al principio, me vino a la mente un artículo muy bueno que escribió hace ya varios años en ese material que estuvimos publicando durante mucho tiempo, Conferencia para la Evangelización de España, que se llama Ayudas Ministeriales. Había un psiquiatra muy bueno español, para mí el mejor psiquiatra cristiano que hay en España, que se llama Pablo Martínez. Y él escribió un artículo muy interesante sobre lo que eran las consecuencias de vivir una vida cargada de estrés. Y empezaba el artículo con una frase un poco enigmática, pero que a mí me parecía muy interesante. Y la frase era: si tienes el arco siempre tenso, se te romperá muy pronto. Pues muy bien. Pero no te enterabas de lo que eso quería decir. Me fui a leer el artículo de Pablo Martínez, pero no indicaba de dónde procedía esa frase, ni quién la había comentado, sino que él la había utilizado solamente como un medio de atraer la atención, igual que yo le he puesto como una forma de atraer la atención: no tengas el arco siempre tenso. Descubrí
que esa frase la había dicho uno de los sabios de la antigüedad, el poeta griego Esopo. Esopo fue una de las figuras más conocidas de la antigüedad y ganó fama a través de sus fábulas, de las que compuso casi 400. Sus fábulas eran historias de conflictos en la vida con animales y personas como protagonistas, esas eran las características de las fábulas, las fábulas tenían una intención de instruir a la sociedad de su tiempo a través de consejos sabios cómo tener un mejor comportamiento hacia los semejantes. Es decir, que las fábulas no eran historietas contadas para distraer a la gente, lo mismo que las parábolas de Jesús tampoco lo eran, sino que tenían un mensaje, tenían una moraleja, terminaban con una enseñanza, ¿no? Y en este caso, pues en todas esas fábulas había algo de eso. Esopo vivía en Atenas y mucha gente se reunía en la plaza para escuchar sus historietas, que, digamos, eran muy sabias, pero que al mismo tiempo eran muy atractivas. Es decir, te contaban una serie de cosas que te llamaban la atención, y te ibas poniendo en el lugar de los personajes, igual que pasaba con las parábolas de Jesús. Fijaos, esa época era una época en la que los griegos consideraban que aquellos que eran tenidos como gente sabia tenían que ser gente muy seria, que no se riesen nunca, que no contasen un chiste desde el púlpito, claro está, porque eso era como un pecado gordo. Era una época, hermanos, en la que había que estar estirado e incluso triste, porque los griegos pensaban que esas personas habían sido puestas en la tierra por los dioses, porque los griegos creían en un puñado de dioses, con una única finalidad, y era enseñar a otros, y que por tanto no debían mostrarse en público como gente alegre, sencilla, y mucho menos reírse o pasarlo bien. O sea, el que enseñaba tenía que ser un mortificado, un amargado, prácticamente. En su biografía se cuenta que un día, estando en Atenas, un ciudadano que era muy crítico con Esopo lo vio jugando con un grupo de niños a un antiguo juego que se llamaba las nueces. Las nueces era como una especie de juego de petanca en el que se colocaban 2 filas de nueces, o sea, todos los que participaban, si participaban 10, pues cada uno de ellos entregaba una nuez. Y se ponía en fila 5 nueces y 5 nueces. ¿Hasta ahí me seguís? Vale. Ahora tú te ponías enfrente y desde una cierta distancia tirabas una nuez. Y a la fila a la que le dabas te llevabas todas las nueces que había. Bueno, parece que estaban jugando a las nueces y Esopo estaba, digamos, divirtiéndose con los niños, se estaba riendo, se alegraban cuando alguien se llevaba las nueces y así hasta que terminaban todas las nueces. Aquel personaje criticó a Esopo por rebajar su sabiduría mezclándose con la plebe y disfrutando con ellos de sus juegos y de sus risas. Y dijo, es que Esopo por la edad se está volviendo loco. Cuando Esopo lo supo,
puso en medio de la plaza de la ciudad un arco clavado con la cuerda destensada y esperó a que pasase el ciudadano que lo había criticado. Al día siguiente, o cuando lo vio venir, que estaba reunido con un puñado de gente, lo llamó en voz alta frente a la concurrencia y le dijo: oye, fulano, así lo cuentan los historiadores, oye, fulano, ¿entiendes lo que significa este arco destensado? El hombre estuvo pensando un rato sin descubrir lo que el sabio quería decir con aquel ejemplo. Y tras un largo rato en el que se dio por vencido, Esopo le dijo la frase célebre: si tienes el arco siempre tenso, se te romperá muy pronto. Indicándole que aún un arco que estaba hecho para trabajar en un estado de tensión tenía que descansar si quería ser efectivo. Porque el arco está hecho para tensionarlo, pero no para vivir en permanente tensión. Si se vive en permanente tensión, al final, ¿qué pasa? La cuerda se rompe y el arco se hace inservible, ¿no? Con aquello, hermanos, Esopo le estaba enseñando a sus oyentes que no es bueno vivir siempre tensos, siempre crispados, sino que también el relax y el descanso eran necesarios si se quería seguir siendo efectivos. ¿Entendemos ahora mejor por qué estoy hablando del arco? Porque vivir siempre al límite de nuestras fuerzas, con los nervios a flor de piel, con las uñas sacadas, con la escopeta cargada, ni es bueno ni es sano para nuestra vida emocional. No es bueno. No se puede vivir peleándose continuamente con todos y por todo. Es bueno relajarse y darle descanso a nuestras emociones, porque así seremos más felices y más efectivos en todo aquello que emprendamos. A veces nos ponemos de una forma que fácilmente nos exaltamos. Como decimos en España, con los refranes, sabéis que yo soy muy refranero, nos subimos fácilmente a la parra. No aguantamos nada. Y a mí me recuerda esto siempre, hermano, algo de lo que ya hablé en otra ocasión, pero seguramente muchos no estabais aquí, y era acerca de la llamada de atención que Dios le tiene que hacer a Jonás, al profeta Jonás. Para situarnos un poquito, os cuento rápidamente la historia. Jonás era un profeta judío del tiempo en que todavía existían las 10 tribus de Israel por un lado y las 2 tribus por otra. Estaban los 2 reinos, el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus y media tribu más. Esto sucedía durante el reinado de Jeroboam. Y Dios le manda que vaya a Nínive. Nínive en aquella época era la gran urbe mesopotámica, porque fijaos, dice el texto bíblico que vivían allí 120.000 personas. Si tenemos en cuenta que en el tiempo de Cristo, en Jerusalén, según todos los estudios que se han hecho por los mejores expertos, vivían 50.000 personas, imaginaos lo que era la ciudad de Nínive, con 120.000 personas y dividida por un río
que a la gente lo tenía desconcertado porque nunca sabía si estaban a la derecha o a la izquierda. ¿Eh? Eso lo dice la Biblia. El Señor le dice a Jonás que vaya y que le predique a Nínive y que se arrepienta y que crean en él. Pero era una época en que los israelitas pensaban que la salvación de Dios era exclusivamente para los judíos y que los demás no tenían derecho. Por eso cuando Dios lo manda que predique a Nínive, Jonás coge un barco y se quiere venir hasta Huelva, Tarsis, dice la Biblia. Se quiere venir hasta Huelva. Un viaje de 3.500 kilómetros. Escapando de Dios. A veces, hermanos, es más fácil quererle dar la espalda a Dios y no hacerle caso que obedecer lo que Dios pide. La Biblia nos cuenta la historia y nos dice que Jonás, con muchas peripecias, fue echado al mar para que se calmase una tempestad que se desató y finalmente fue tragado por un gran pez en el que vivió durante 3 días y 3 noches. Y cuando Jonás se arrepintió de ser desobediente y pidió perdón a Dios, el pez lo vomitó en tierra. Imaginémonos cómo salió Jonás del vientre del pez, hecho una piltrafa. Y el Señor lo coge nuevamente y le vuelve a decir que se vaya a Nínive y que les predique. Y finalmente Jonás dice, vamos a ver la siguiente que el Señor me tiene reservado, pero voy ahí porque esto ya no se aguanta. Y fue y le predicó a Nínive un día entero, un día. Hermano, a veces nosotros, para que alguien se convierta, tenemos que pasar meses y a veces años predicándole. Jonás predicó un día, dice que toda la ciudad, empezando desde el rey, la casa real y todos los demás, se arrepintieron y se volvieron a Dios. Y finalmente, hermanos, cuando Jonás ve que todo Nínive se arrepentía, se molestó muchísimo. En lugar de alegrarse porque Nínive se convierte y decir, vamos a ver, a mí me mandan a hacer un trabajo. Hago el trabajo y da buenos resultados el trabajo. Y ahora viene el Señor y te quiere decir, bien hecho. Pero tú te presentas delante del Señor y dices, pues yo estoy muy enfadado. Yo estoy muy enojado, le dice Jonás al Señor. ¿Y sabéis la pregunta tan interesante que nos serviría a muchos hoy en día? Le dice el Señor, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Quién te has creído que eres? Tú no eres el importante aquí. El importante son las 120.000 personas que estaban perdidas. Hermanos, a veces pensamos que nosotros somos el centro del mundo y queremos que se haga al final nuestra voluntad. Y lo importante está fuera de nosotros. No somos nosotros. Hay un mundo entero perdido que es el objeto del amor de Dios y al que Él nos manda como mandó a Jonás. Y, hermanos, como hemos venido diciendo, tenemos que tener cuidado con esas actitudes de crispación que no nos ayudan. Cuidado con vivir con el arco siempre tenso. Ahora ya entendemos mejor lo del arco, ¿verdad? Al final lo podemos romper en pedazos o nos podemos romper en pedazos y no servir para nada.
No es ni bueno, ni saludable, ni productivo vivir al límite de nuestras emociones. Es muy importante destensar el arco, relajarnos un poco, ver a los demás de otra manera, aunque veamos a nuestro alrededor todo un ejército de arqueros que tienen sus arcos siempre tensos. La Biblia, hermanos, que está llena de sabiduría, nos enseña en el libro de Proverbios lo siguiente. En Proverbios 18:3 nos enseña a no responder antes de escuchar. Dice, al que responde antes de oír, le es insensatez y deshonra. Porque a veces alguien nos está hablando, pero nosotros no estamos escuchando ni le estamos prestando atención. Y ya tenemos nuestra respuesta antes de que haya terminado de contarnos lo que quería. Porque aquí, como siempre, lo importante es lo que yo pienso, lo importante soy yo. Y lo que piense el otro y lo que diga el otro, me traen cuidado. En Proverbios 26 dice que no nos pongamos a la misma altura del otro. Y dice, nunca respondas al necio según su insensatez, para que no seas tú también como él. Es muy fácil, hermanos, responder de la misma manera cuando nos atacan. Pero la enseñanza de la palabra de Dios es nunca respondas de la misma manera que el otro, porque si no, te estás comportando como él. En Proverbios 29 dice que no demos rienda suelta a nuestra ira. La crispación, hermanos, generalmente se muestra a través de la irritabilidad, de el perder los nervios. Y dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio, conteniéndose, la apacigua. Hermano, estos son enseñanzas de sabiduría, que no me las estoy inventando yo, que estaban escritas hace muchos años por gente sabia. Controlar nuestras reacciones y no dejarnos vencer por el mal. Y en Proverbios 30-33, un pasaje que yo he descubierto hace muy poco, nos dice no seguir machacando sobre lo mismo. Dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. El que con fuerza se suena y el que provoca la ira causará contienda. Como decía yo, este texto lo he descubierto hace muy poco, porque nunca había reparado en algo muy interesante. Y es que en hebreo las palabras batir, sonarse las narices repetidamente y provocar son el mismo verbo. A veces batimos tanto la leche que no la dejamos ser leche. Y la leche tiene que ser leche. Y cuando queramos hacer nata, haremos nata. Pero no podemos batir hasta que convirtamos una cosa en la otra. Eso es lo que el texto está enseñando. Dice, el que bate mucho la leche terminará haciendo mantequilla. ¿Sí? Y el que se suena continuamente las narices termina, ¿por qué? Por romperse una venilla y que le salga sangre. ¿Y eso con qué lo compara la palabra de Dios? Con lo que es la provocación. Por eso el texto utiliza los tres verbos. La pena es
como diría Mafalda, que hay demasiada gente batiendo leche. Insistentemente, ahí hasta el final. No seamos nosotros así, dejemos que la leche sea leche. Hace poco tiempo, en la cárcel, hablando con los reclusos, yo les hablaba sobre el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, en el que se nos enseña que todo tiene su tiempo. Y me paraba especialmente en el versículo 3 porque así era muy fácil de recordar. Se le podía decir a los reclusos, acuérdate de Eclesiastés 3:3. Y a la gente se le quedaba ya claro, ¿no? En el que se dice, hay tiempo de destruir y tiempo de construir. Pero nosotros seremos los responsables finales, aunque queramos echarle las culpas a otros, de vivir con el arco continuamente tenso o de aprender a darle descanso a nuestro estado emocional. Seremos los responsables. Y si al final terminamos con una crisis nerviosa y cogiendo mosca, luego no le echemos las culpas a los demás. Tendremos que aprender a controlar. El reino de Dios, hermanos, no avanza a través de reacciones carnales. Antes lo hemos cantado en uno de los coros, y si recordamos las palabras del Señor en el Antiguo Testamento, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. En el reino de Dios hay otros valores más importantes, como la paz, el descanso en Cristo, la satisfacción personal por hacer la voluntad de Dios, el buscar el bien de los demás antes que lo propio, y así podríamos seguir diciendo un puñado de cosas. Yo quisiera terminar con la moraleja como la termina Pablo. Y Pablo termina este capítulo 12 del libro de Romanos diciendo, porque esto es para nuestra ayuda, dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Si al principio era, no pagues mal por mal, la enseñanza del Señor es, no pagues mal por mal, sino vence el mal con el bien. Cuando te hagan algo malo, respóndele haciendo algo bueno. Esa es la enseñanza del libro de Romanos y espero que os haya ayudado para destensar un poco el arco, para no meternos en el ritmo de nuestra sociedad, que está con las uñas así, sino para vivir más relajados y hacer más la voluntad del Señor. Que Dios os bendiga. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Y quisiera que el hermano Enrique nos dirija en oración, pidiendo que el Señor nos ayude a conservar esta palabra en nuestro corazón. Acordaos, no tengas el arco siempre tenso.